Bendiciones del Señor para sus vidas, mis hermanos, nuestros amigos que nos sintonizan. Nuevamente nos reunimos acá en Eclesía, Pastores Unidos desde San Juan, Zacatepeques, para la proclamación de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio, ¿verdad?, de esa pregunta que nos hemos hecho y hemos estado respondiendo conforme vamos avanzando. ¿Qué hombre es este? Hablando de Jesús, ¿verdad? Ahí hemos estado ocupando tiempo, ¿verdad?, en ir descubriendo quién era ese hombre. Antes de adentrarnos en la palabra del Señor, oraremos, pediremos la dirección de Él para que Él nos guíe en este tiempo de estudio. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el bendito privilegio de abrir tu palabra en este día y poder escudriñar lo que tú nos tienes que decir y lo que tú nos has dejado en tu palabra. Pedimos que nos indiques qué palabra debemos obedecer en esta hora y ayúdanos a llevar al terreno de la práctica lo que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy hablaremos de la tempestad, de la tormenta, ¿verdad? De eso estaremos hoy y estaremos en unos versículos que los encontramos en Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, dice el verso 23. Luego dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Veamos a los discípulos en estos versos, ¿verdad? En el versículo 18, Jesús ordenó a pasar al otro lado del mar, después de la interrupción de los discípulos, ¿verdad? Verso 19 y 22, siguió adelante con esa misma travesía, ¿verdad?, de ir al otro lado. Después de los episodios relacionados con el discipulado, llegamos al segundo bloque de milagros que este hombre estaba haciendo, ¿verdad? El primero, 8:1 al 17, se componía de 3 sanidades. Este se compone de 3 señales más, pero esta vez no se trata tanto de sanidades como de señales que apuntan otras dimensiones de la autoridad de Cristo. Si bien en el episodio de los Gadarenos y en el del paralítico se pueden considerar como sanidades, sin embargo, este no es el énfasis que quiere añadir Mateo al narrarlos. Él quiere que veamos el señorío de Jesús sobre las fuerzas violentas de la naturaleza en la historia de la tempestad. Fíjese, recuerde, el propósito de Mateo es que se observe, que se note, que se evidencie el señorío de Jesús sobre las fuerzas violentas de la naturaleza en la historia de la tempestad, sobre el mundo oculto, ¿verdad? Y obviamente pues sobre el pecado. Sin duda alguna estamos ante 3 nuevas manifestaciones de la autoridad de Jesús. Y Mateo nos invita a seguir preguntándonos qué clase de hombre es este, ¿verdad? Haciendo tanto milagro, teniendo tal autoridad, pues preguntémonos qué clase de hombre es, ¿verdad?
El evangelista Mateo no quiere que perdamos de vista el tema que acaba de tratar. El discipulado como la única respuesta válida ante la autoridad de Jesús. A lo largo de estos 3 milagros, insistirá en la presencia de los discípulos al lado de Jesús como testigos de sus milagros. Eso hará Mateo, ¿verdad? Estará insistiendo en la presencia de ellos como testigos de lo que Dios estaba realizando, ¿verdad? De sus milagros. Es así que ya en la primera frase de la historia de la tempestad, cuando dice, cuando entró Jesús en la barca, otra vez sus discípulos le siguieron, dice allí, ¿verdad? En Marcos 4:36 los discípulos llevan a Jesús. Aquí en este versículo de Mateo 8:23, ¿verdad? Le siguen al Señor. Mateo indica que esta historia ilustra ciertas implicaciones de lo que significa seguir a Jesús, ¿verdad? Incluso podríamos decir, hermanos, podríamos decir que en esta historia los discípulos comparten el protagonismo con Jesús. ¿Por qué? Porque la narración se divide en 2 partes. Por un lado, cuando usted lee la historia o la narración, se nota la poca fe de los discípulos, ¿verdad? Se evidencia. Pero por otro lado, usted nota la autoridad de Jesús sobre los elementos. O sea, es notorio, ¿verdad? Esas dos partes de la historia que no se pueden hacer a un lado. Es como que si Mateo nos dijera, ahora vamos a volver al tema de la autoridad de Jesús, pero realmente no. No quiero que se pierda de vista la otra cara de la moneda, diría. Lo que esa autoridad significaba para nosotros como discípulos suyos, como también la autoridad que significa para ustedes, ¿verdad? Es eso lo que Mateo quiere notar, ¿verdad? Que notemos qué es esa autoridad, tanto para los discípulos de aquel tiempo, nosotros, ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces, por eso es que Mateo introduce de esta manera para hablar de la tormenta, de la tempestad, ¿verdad? Notar primero que los discípulos le seguían a Jesús. Hablaremos ahora del verso 24 y ahí hay algo muy interesante que aprender. Pero para ello le voy a hacer el tiempo a nuestro hermano José, ¿verdad? Nuestro hermano pastor José, y él nos va a ampliar más la información de esta historia tan interesante que nos va respondiendo a la pregunta, ¿qué hombre es este? Bendiciones del Señor. Bueno, nuevamente estamos acá reunidos para poder nuevamente llevar el tema de lo que se me antecedía de nuestro hermano Pastor Eddie. Y nuevamente seguimos hablando de esos momentos preciosos que los discípulos experimentaron. Porque tener una experiencia con el Señor, eso es una tremenda bendición cuando podemos sobrellevarlo de una manera milagrosa. Y es lo que Jesús nos enseña acá en el capítulo de Marcos, capítulo 36, capítulo 4, versículo 36, y habla acerca de cómo el Señor, dice la palabra del Señor, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Les acompañaban varias barcas más, lo cual hace pensar que era grande el número de discípulos que querían seguir al maestro. Qué bonito, ¿verdad? Y en aquel momento posiblemente Jesús estuviera en la barca, patroneada por Pedro. Acababa de emplear la barca como púlpito para predicar a las multitudes. Agotado después de un día lleno de actividades y de esfuerzo mental, pronto se quedó dormido. Ahí viene el episodio.
pronto se quedó dormido. Y es de suponer que cuando Jesús dio la orden para zarpar, el mar estaba en calma. Sin embargo, de pronto se desató una gran tormenta. Dice que se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Eso lo dice el versículo 24. Dice, les dijo también, mirad lo que oís. En el verso 24 está. Dice, paseando por la orilla, al occidente del mar de Galilea, divisando perfectamente los montes de la orilla y viendo las aguas plácidas del lago, cuesta imaginar la violencia de la tormenta. Se había levantado como un huracán fuerte. Sin embargo, son muchos los que han dado testimonio de esta escena totalmente verosímil. Es como que fuera un cuento. El mar de Galilea es pequeño, mide solamente unos 21 metros del norte al sur y 13 de este al oeste en su parte más ancha. El valle del Jordán sigue la línea de una profunda falla en la corteza terrestre y el mar de Galilea es parte de esa depresión. Está a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Esto hace que su clima sea cálido y agradable, pero también que tengan sus peligros al oeste más, con quebradas y valles cuando soplan los vientos fríos del oeste. Estos valles actúan como gigantescos ventiladores. En ellos el viento se comprime, por así decirlo, y baja sobre el lago con una violencia inusitada, salvaje, haciéndolo además repentinamente. En un instante la calma puede convertirse en pavorosa tempestad. Las tormentas del mar de Galilea combinan como en ningún otro lugar tanto la violencia como el carácter repentino. Un grupo de visitantes se encontraba en la orilla del mar en Tiberias y viendo la tranquilidad vibrosa de las aguas y las reducidas dimensiones del lago, algunas expresaron dudas respecto a la fidelidad del relato evangelístico. Casi inmediatamente el viento comenzó a soplar. En 20 minutos el mar se veía blanco por las espumas de las olas. Grandes masas de agua rompían contra los muros de la ciudad. Varios detalles del texto destacan la violencia inusual de la tempestad. He aquí que introduce la historia en nuestra versión, traducido como de pronto. Nos prepara para algo inesperado y sorprendente. La palabra traducida como tormenta es seísmos, que se refiere normalmente a un terremoto y sugiere la fuerte sacudida de las que recibía la barca en medio de las olas. Se nos dice que estas cubrían la barca, la cual da a entender que la barca quedaba oculta en medio de las altas paredes del oleaje. Además, juntamente con el verbo parecemos, sugiere que la barca estaba ya anegada de aguas y a punto de hundirse. Y más allá de todo eso está el terror de los discípulos, muchos de los cuales eran marineros experimentados, pero que nunca habían estado en una tempestad tan feroz. ¿Qué pasarían los discípulos? Jesús ya había advertido a uno de ellos que no les garantizara ninguna comodidad. No obstante, pocos habrían creído que el discipulado iba a involucrarse en esta clase de tempestad. A lo mejor tendrían que pelearse con las autoridades romanas, pero con las fuerzas de la naturaleza. A pesar de la violencia de la tormenta, Jesús estaba dormido en la popa sobre un cabezal, y eso lo relata Marcos capítulo 4 verso 38.
Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oiga lo que ellos le dijeron. Su fe en la protección del Padre es completa. Él descansa. Él estaba cómodo en la providencia soberana de aquel que da sueño a su amado. Y eso lo dice el Salmo 27, el Salmo 127, versículo 2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí hay obvias reminiscencias de la historia de Jonás. Una tempestad de dimensiones insuscitadas, la barca a punto de hundirse, el terror de los marineros, el siervo de Dios profundamente dormido. Poco tiempo después Jesús iba a citar la historia de Jonás como anticipo de su propia muerte y resurrección. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es interesante especular sobre cómo el Señor pudo ver el paralelismo entre la experiencia del profeta y la suya propia, porque cuando leemos la historia de Jonás, no es inmediatamente obvio que los 3 días pasados por Jonás en el mar predijeran los 3 días de Jesús en la tumba. Y sin embargo, cuando Jesús afirma que resucitará de la tumba en conformidad con lo que decían las Escrituras, está claro que entiende que una de estas es la historia de Jonás. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Quizás todo empezará con la experiencia de la tempestad, cuando el Señor fue despertado del sueño y vio el terror de los discípulos. No pudo por menos que pensar en Jonás, pues las circunstancias eran prácticamente idénticas. Estoy reviviendo la experiencia del profeta, pero después al meditar de lo ocurrido, es posible que Jesús pensara: yo he calmado la tormenta en mi autoridad mesiánica, pero Jonás solo pudo calmarla ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Su muerte sustitutiva salvó a los marineros. De la misma manera, mi muerte como siervo sufriente salvará finalmente a los discípulos. Lo que acabo de hacer en la tempestad solo es un pequeño anticipo de lo que he venido a hacer: librar a los perdidos de la inmensa tempestad de la ira divina que pende sobre sus cabezas. Pero Jonás no acabó muerto en el mar. Después de ser ofrecido un sacrificio, al 3er día resucitó. En Jonás veo un patrón establecido por Dios: tormenta, profeta dormido, sacrificio expiatorio, resurrección. Si Jonás prefigura mi experiencia en el mar y en el sueño, así es que he de ser ofrecido como él en sacrificio en lugar de los que de otra manera perecieron. ¿No debe ser cierto también que su resurrección prefigura la mía, y que por él estuvo en el pez durante 3 días, pero luego fue vomitado en tierra? Así estaré enterrado 3 días antes de resucitar. Mera especulación, ciertamente, pero si Jesús no llegó a tener pensamientos afines a estos, ¿cómo llegó a establecer la conexión entre la resurrección y la experiencia de Jonás? Esto nos muestra de cómo el Señor pues hace alusión a que como que comparara esas dos cosas: la resurrección de él con la resurrección de Jonás. Una es que lo vemos literalmente ver a Jonás 3 días en el vientre del pez, pero otra podemos verla de cómo Jesús, cuando él murió,
resucitó a aquellos que estaban muertos. Y eso nos da a nosotros quizás nos da luz para pensar de que Jonás nos hace ver lo literal que el Señor, que él salió nuevamente del vientre del pez, que nuevamente le dio otra oportunidad. Y aquí vemos cómo el Señor, Él resucita. Eso nos da a entender a nosotros de que si Dios aún sigue resucitando a aquellos que están perdidos, a aquellos que están muertos espiritualmente, Dios aún tiene los brazos extendidos para poder decirle al pecador que hay oportunidad para cada uno de ellos. Jesús está vivo y Él está con sus brazos abiertos esperando a cada uno de ustedes. Una bonita experiencia de cómo uno tener la confianza en Jesús. Qué bonito. Los discípulos aún estaban espantados. Ellos pensaron en la muerte. Ellos pensaron que estaban solos, pero luego vino a la mente que Jesús estaba dormido. Muchos de nosotros tenemos dormido a Jesús. Es momento para que tú, mi amigo, despiertas a Jesús en tu corazón, porque Él está listo, Él está presto para defenderte. Él está presto. Si Jesús calmó la tormenta, Jesús puede calmar tu tormenta. Yo no sé lo que estás pasando, pero yo te digo en esta noche, para eso nos da los ejemplos de Jesús. Él sigue siendo el mismo. Para Él no hay tormentas que no lo pueda parar. Para Él no hay tormentas que no lo pueda sujetar. Por eso, puesto los ojos en el autor y consumidor de nuestra fe, para poder ser salvos de esa ira venidera. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano que nos estás viendo, y que el Señor te bendiga. Y siempre esperamos que nos estés sintonizando por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Santo Evangelio. Vamos a orar y pedirle al Señor. Le vamos a agradecer por este momento. Amantísimo Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, y que estos, Padre, que hemos hablado queden en el corazón de tus hijos. Muchas veces la tormenta como que nos hace dar temores, miedo, terror, pero es necesario que te despertemos, Padre, porque tú eres un Dios que estás tranquilo. Para ti no hay nada imposible, para que nosotros vayamos a ti, Señor, y podamos decirte, Señor, y podemos suplicarte las tormentas que podamos tener, Señor. Que tú, Señor, lo imposible para nosotros, tú lo haces posible. Gracias te damos, Padre, por tenerte, Señor. Bendecimos a aquellos que nos están escuchando y viendo, Padre. Gracias por esta preciosa noche. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones. Buenas noches.